Hola, bienvenido, yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy estoy aquí de vuelta con un nuevo episodio de este podcast. Sí, regresa este podcast que todavía sigue sin nombre. No te garantizo que sea una nueva temporada, pero de perdida el día de hoy estoy aquí para que hablemos de chilangos, mamitis y otras inclusiones de la RAE. Porque no sé si estés enterado, pero si no te cuento, que este pasado 20 de diciembre del 2022, o sea, hace menos de un mes, la Real Academia Española, mejor conocida como la RAE, lanzó su actualización número 23.6 del Diccionario de la Lengua Española, en la cual incluye 3.152 modificaciones al diccionario. Así es, 3.152, fíjate nomás, ¿verdad? Ahora, esto no quiere decir que sean 3.152 palabras nuevas que se hayan añadido al diccionario. No, son 3.152 modificaciones, entre las cuales sí, algunas son palabras nuevas que se agregaron. Otras son modificaciones a significados que ya estaban de palabras que ya se incluían en el diccionario. O se le agregan nuevos significados a palabras que ya estaban. Se le agregan o modifican también etimologías. Se le agregan o modifican también formas complejas. Esto de las formas complejas no sé si lo ubiques bien, pero no sé si te has fijado de repente que en el diccionario puede decir, por poner un ejemplo, la palabra hacer. Y ya te vienen todos los significados de la palabra hacer y luego te vienen negritas, hacerla de tos. Y te viene qué significa la frase hacerla de tos. Bueno, pues estas son las formas complejas. Ahora, como te podrás imaginar, claro que me tomé la molestia, ¿verdad?, de revisar todas estas actualizaciones. Lo que no es tan gacho como parece, porque la misma RAE se encargó de publicarlas en su página de internet de manera condensada en un PDF. Entonces cualquiera lo puede leer en el momento que sea y es un texto sencillo. Ahora, de todo esto que leí, me gustaría compartir algunas cosas y también desmentir un par de ideas falsas que se hicieron con respecto a estas actualizaciones y que rolaron por ahí en redes sociales. En primer lugar, se añaden gentilicios perfectamente comunes como amsterdamés, yemenita o sursudanés, es decir, que viene de o es relativo a Ámsterdam, Yemen o Sudán del Sur. Son palabras que debían haber estado en el diccionario desde siempre, solamente que hay tantos lugares en el planeta que incluir los gentilicios de todos ellos de golpe pues está bien difícil, ¿no? Entonces de vez en cuando van actualizando y añadiendo algunos gentilicios que se dieron cuenta que se les pasaron. También se agregaron algunos neologismos médicos como la palabra bariatría, que yo imagino que para mucha gente ha de ser súper común y que ubican perfectamente bien qué significa, pero yo no, ¿ok? Yo me enteré apenas ahora que lo leí que la bariatría es la rama de la medicina que se ocupa del estudio y tratamiento de la obesidad. Tómala, barbón, yo no lo sabía, esto está padre. Ahora, también me sorprendió saber que le agregaron un significado a la palabra básico y que este significado es el de excesivamente sencillo. Porque yo había jurado que eso ya estaba en el diccionario. Pues no, resulta que hasta hace unos días solamente contemplaba la palabra básico el significado de elemental o fundamental para algo, pero no el de excesivamente sencillo. Entonces esto está interesante, fíjate, yo no lo sabía. Se incluyeron también otras curiosidades como el término cyberpunk, ya sea como sustantivo o adjetivo. Términos como la conspiranoia o conspiranoico. El cortisol también logró entrar en el nuevo prestigioso diccionario. La cromoterapia, una terapia alternativa considerada parte de la New Age sobre tratamiento por medio de los colores. La palabra cuarentañero, que también dio mucho de qué hablar, no sé por qué, la verdad, hubo mucha gente que se escandalizó porque agregaron cuarentañero. Bueno, pues existe, ¿no? Digo, a lo mejor en otros países no la usan y se podrían justificar en eso, pero aquí en México es súper común la palabra cuarentañero. Digo, no es algo que vayas por ahí diciendo cuarentañero tú, cuarentañero yo, pero si eres de México la has oído utilizar, la verdad, y es perfectamente válida. De hecho, ya estaban incluidas en el diccionario las palabras veinteañero y treintañero. Entonces yo creo que solo será cuestión de años para que también incluyan cincuentañero y seguramente la gente también se va a volver a escandalizar por eso. No lo sé, la verdad. Bueno, en otros temas, para los que son godines y viven en trabajo de oficina, les quitará un peso de encima saber que ya tiene un nombre oficial este pequeño utensilio que al menos en el norte de México siempre hemos llamado quitagrapas. Y a partir de ahora se llama desgrapadora. Así es, desgrapadora, que no solamente se incluyó como sustantivo, sino que también existe en forma de verbo, es decir, desgrapar.
nosotros podemos desgrapar con la desgrapadora. Yo quito grapas con el quitagrapas, pero en fin, ¿no? Cada quien decide cómo lo quiere decir. Las ciencias no se quedaron atrás, ¿eh? En la geología se agregó el término epigénico para procesos formados en la superficie de la Tierra, y otras ciencias incluyeron términos como estraboniano, evapotranspiración, glisofato, hipoplasia, isquiotival y otras majaderías más que no voy a decir porque están impronunciables, pero que ahí está, ¿no? Digo que para el que las estudia ha de ser palabra de todos los días, pero para mí están horribles. Para los millones y millones de amantes que tiene García Márquez, entre los cuales yo no me cuento, y para los que tiene Julio Cortázar, entre los cuales sí estoy, se añadieron también los términos garciamarquiano y cortasiano. Es decir, que es relativo a alguno de estos autores, que tiene las características de la obra de alguno de estos autores, o simplemente que eres fan de ellos y punto, ¿no? Se agregaron palabras que al menos en México eran de uso común y que creo que no sorprenderían a nadie, como desquiciar, direccionar, encriptación, referenciar, ruralizar o videojugador. Entre las palabras nuevas que se añadieron al diccionario y que a mí sí me sorprendieron honestamente, están por ejemplo el edadismo, es decir, discriminación por razón de edad. ¡Sas! Es así, te lo juro, nunca la había oído en mi vida. No dudo que en ciertos círculos sociales sea normal, que la conozcan y todo. Yo no. La verdad, yo no. Es así, es un súper neologismo para mí. Ahora, por otro lado, también a la palabra energía se le agregó una forma compleja que es energía oscura, con la definición de energía de naturaleza desconocida responsable de acelerar el proceso de expansión del universo. Tómala, barbón. Ahí está de pensarse, ¿no? Me sorprendió también que incluían el término mantarraya, más que nada porque yo pensé que ya estaba. Pues no estaba mantarraya. Resulta que hasta hace poco la forma correcta era manta y espacio raya. Ahora no, ahora ya está como una sola palabra con doble R, mantarraya. No, hombre, nosotros en México ya vamos por caguamanta y estos tipos apenas están pensando en mantarraya. Pero bueno, dejando eso de lado, hay un término que me fascinó que lo hayan agregado al diccionario y es el término habemus con el significado de tenemos. Sí, porque la verdad, ese es un logro que le debemos completamente a la gente del habla cotidiano. A la gente de la calle, a la gente que todos los días utiliza habemus piñata para la posada, ¿no? O habemus aguinaldo o lo que sea. Esta forma de utilizar el habemus, simulando o burlándose hasta en cierta forma de la manera en la que el Vaticano anuncia el nuevo Papa, para mí es magnífico. Me encanta que la Real Academia no se haya limitado y haya excluido este término, sino que abiertamente lo aceptó. Eso está padre, digo, reconocen la forma del habla coloquial de las personas, no solamente en el habla oral, en la expresión oral, perdón, sino también por medio de los memes en redes sociales. Esto está bastante padre. Pero en fin, continuando con esto de los términos que me sorprendió mucho que se agregaran, está también el portuñol. Ese sí, te juro que también nunca lo había escuchado. Pero está chilo, si ya existía el Spanglish, ¿por qué no el portuñol? Obviamente en México no es algo que se dé, o al menos creo que no se ha de dar en México. Pero entre España y Portugal, o me imagino que alguna de las múltiples fronteras que tiene Brasil, se ha de dar el caso de que se mezclen el portugués y el español. Entonces, ¿por qué no? Esta mezcla merece un nombre y ese nombre como portuñol es perfectamente válido. Ahora, aquí es donde nos vamos a estacionar un poco porque hay dos términos que dieron mucho de qué hablar en redes sociales y que yo tanto escuché en radio, vi en televisión y leí en redes sociales y periódicos, cosas falsas o bueno, no sé, voy a explicarme un poquito. Por un lado, se dijo mucho que se agregó el término chilango al diccionario. Para los que no lo saben, que no sean de México y digan ¿qué? ¿Chilaquil? No, chilango es el gentilicio de la gente de la capital del país. No se agregó al diccionario, es completamente falso que se haya agregado al diccionario el término chilango. El término chilango ya estaba en el diccionario desde antes. Lo que sucedió es que se le modificó el significado. Ahora, la palabra chilango significa perteneciente o relativo a Ciudad de México en México. Si en este momento te está cruzando por la mente ¿y qué rayos significaba antes? Bueno, es que antes significaba perteneciente o relativo a Distrito Federal en México. Sí, claro, ¿verdad? Para los que no lo sepan,
Antes la capital de nuestro país se llamaba México Distrito Federal, ahora se llama Ciudad de México, cambió su nombre oficialmente hace unos años y debido a eso el diccionario se tuvo que actualizar. Vale mencionar que ya desde antes, con esto de que se llamaba Distrito Federal, la mayoría de la gente le decía a esta ciudad como DF. ¡Ay, viajé al DF! Y debido a esto, existía otro gentilicio más para las personas de la capital que era defeños, ¿ok? El término defeño sigue existiendo, sigue siendo válido y cambió de significado en el mismo sentido que la palabra chilango. Por otro lado, tenemos el término mamitis, que también se hizo mucho refuego porque se agregó una segunda acepción que es la de excesivo apego a la madre. Mucha gente considera, y así lo hicieron expresar tanto en radio, televisión como redes sociales, que este significado es machista, misógino, retrógrado y muchos otros adjetivos más que se les ocurrió despotricar en todas partes. Porque decían, ¿y cómo rayos puede existir un nivel excesivo de apego por la madre, ¿no? Decían, es que el niño no puede tener un excesivo apego por la madre. Es algo natural y hasta benéfico que tenga apego por su madre. Y yo honestamente no soy pediatra, no soy médico en ningún sentido, así que no puedo opinar si existe o no un nivel excesivo de apego por la madre. No lo sé. Lo que sí sé, y que puedo decir dos cosas en defensa de esta acepción de la RAE, es, número uno, que en México no la usamos así, ¿eh? Sí he escuchado gente que la ha utilizado con los bebés y está bien, puedes opinar con respecto a eso. Pero en México el uso común de la palabra mamitis no es con respecto a los niños, sino con personas adultas que siendo adultas, y sobre todo cuando están en una relación, y se aplica más a los hombres que a las mujeres, tienen un excesivo apego por su madre. Es decir, por ejemplo, cuando un hombre se casa o se va a vivir con su pareja y todavía sigue teniendo mucho apego por su madre, que sigue dándole la razón en todo a su madre, que la esposa o la pareja ya tiene problemas con él porque en todo le da la razón a la madre y es que no cocinas como mi madre y todo eso, a eso se le considera que este hombre tiene mamitis. Y en ese sentido creo que está perfectamente válido el uso que le pone la Real Academia o la acepción que le dio la Real Academia en su diccionario. No veo ningún problema con eso. Si con los bebés aplica o no, eso es algo de lo que yo desconozco completamente. Pero al menos aquí en México ese es el uso que le damos y no creo que sea ni machista, ni misógino, ni retrógrado, ni nada por el estilo. Ahora, dije que tenía dos cosas que decir y la segunda es que ese es el uso que se le da. El diccionario lo único que hizo fue recogerlo. Si existe o no existe un excesivo nivel de apego por la madre, eso no tienes por qué pelearte con el diccionario. El diccionario lo único que hizo fue recoger el significado que usa la gente. ¿Ok? Peléate con las personas que utilizan el término mamitis de esa forma, pero no te pelees con el diccionario. Él lo único que está haciendo es reflejar la forma en la que las personas hablan y se expresan. En fin, bueno. De otros términos que también causaron un poco de furor en redes sociales, no tengo absolutamente nada que decir. Micromachismo o .com son términos que se utilizan, se entienden, existen y sus significados no se prestan a malinterpretaciones, así que no tengo comentarios al respecto. En fin, eso es todo por el día de hoy. Espero que esta información te ayude a reflexionar un poco sobre la manera en la que nos expresamos y nos comunicamos. Recuerda que siempre razonar y pensar un poquito más allá de lo que expresan las masas o las redes sociales siempre es bueno, no solo para ti sino para la sociedad en general. Así que pues por mi parte es todo el día de hoy. Espero estar de vuelta próximamente con 1 o 2 episodios más. Mientras te deseo un día de rechupete, muchas bendiciones y nos estamos escuchando próximamente.